Como cada 8 de marzo, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, promulgado por la ONU en el año 1975. Un día en el que mujeres de todo el mundo realizan multitudinarias marchas en defensa de la igualdad y la reivindicación de sus derechos. Pero en los días previos al 8 de marzo es común escuchar y ver en los distintos medios de comunicación palabras como igualdad de género, equidad de género, perspectiva de género, feminismo o ideología, sin entender realmente lo que encierra cada uno de estos conceptos. Pero, ¿qué significan cada uno de ellos? ¿Cómo educamos en igualdad? ¿Cómo ven estos fenómenos las generaciones más jóvenes? ¿Podemos ir al siglo XXI a hablar de sociedades más igualitarias? Lo conversamos esta mañana con Natalia Trenchi, médica, psiquiatra de niños y adolescentes, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Trenchi es además columnista y conferencista y ha ejercido funciones docentes de investigación y asistencia en la Facultad de Medicina de la UDELAR, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Católica del Uruguay. Trenchi, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido otra mañana. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, estoy un poco amedrentada por todas esas preguntas que tiraron al aire y la verdad que no sé si tengo todas las respuestas. Bueno, pero tal vez las vayamos construyendo, porque ayer cuando planteábamos la idea del reportaje, luego surgió un documento muy interesante que encontró Roxana en la previa para hacer la producción de esta entrevista, que me parece muy, muy interesante. Pero antes de pasar a eso, Trenchi, tal vez no respondernos las preguntas, pero en primer lugar, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted una jornada como la del 8 de marzo? Mirá, que lamento que siga siendo tan necesaria una jornada como la de hoy. Yo creo que la lucha por la equidad de géneros es algo muy, muy vigente, a pesar de todo lo que hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y por eso es que me parece que es un día muy importante que sirve como para concretar una lucha que es de todos los días, ¿no? Pero como que hoy adquiere un significado especial y aspiro a pensar en una sociedad en que el 8 de marzo ya no sea tan importante, porque espero que en algún momento realmente se consiga la equidad de género y entonces ahí vamos a poder, bueno, de repente plantear otras batallas, ¿no? Claro. Trenchi, buenos días. Usted en su libro que se llama De Natalia Trenchi para tus hijos en el día a día, hay un capítulo, en particular el capítulo 12, que se llama Solo si los educamos igual serán iguales, donde allí relata en la primer parte de este capítulo un mensaje que le escribe una madre de 3 hijos, madre de 3, 2 niñas al principio y un varón al final, y donde ella relata claramente cuál fue la diferencia a la hora de criar a las 2 primeras hijas mujeres, en donde las participaba, por ejemplo, de tareas del hogar, como por ejemplo cocinar o lavar los platos, lavar la cocina, y que después se dio cuenta cuando nació su tercer hijo, que fue varón, que a la hora de levantar la mesa, el hijo se iba con el padre a mirar la tele, mientras que las hermanas, junto con la madre, seguían haciendo las tareas del hogar. ¿Dónde arranca esta igualdad? ¿Dónde comienza? ¿Cómo podemos hacer para, de alguna manera, cambiar esta realidad que sigue siendo tan vigente al día de hoy? Porque este libro, si bien ya tiene unos años de publicado, yo, madre de un varón, puedo decir que sigue pasando exactamente lo mismo. Sigue lamentablemente vigente. Y vos fíjate que cuando empezó la lucha por la equidad en los géneros, habían inequidades muy visibles y flagrantes, ¿no? La mujer no podía votar, no salía a estudiar, no tenía la posibilidad ni siquiera de tener una cuenta en el banco, habían cosas concretas, muy duras, pero que rompían los ojos, que había que corregir. Una vez corregidas esas cosas gordas, lo que ha quedado es esta cultura machista, ¿no?, por llamarla de alguna manera, que nos impregna sin que seamos conscientes de ella y que por eso es tan difícil de combatir.
Y esto que a lo que vos hacías mención, se recontravé como igual gente joven, actualizada, que no se considera sexista, se le filtra igual algún tipo de concepto bueno, tal, los varones vayan a jugar no sé qué, que nosotras levantamos la mesa, ponele, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Sigue muy presente internamente el tema de la desigualdad de géneros, y eso después la sociedad lo concretiza, ¿no? Por ejemplo, viste todas las cifras de quienes ejercen la función de cuidado de adultos, de enfermos, de ancianos y de niños. La enorme mayoría son mujeres, porque eso se sigue reproduciendo, el cuidado queda en manos de las mujeres. Y eso es como además como muy aceptado culturalmente, ¿no? Es hasta valorado que la mujer deje cosas por cuidar a otros, cosa que en un hombre no sería valorado. Le diríamos, ay, este Aragán se queda cuidando a la mamá o a los nenes y no sale a trabajar. Eso es lo que forma parte de nuestras ideas grabadas en el disco duro, que son con las que tenemos que trabajar para realmente conseguir cambios sustentables, duraderos y reales, que se traduzcan todos los días, ¿no? Uh-huh. Fíjate que había un trabajo que leí hace un tiempo que era muy, muy interesante, que estudiaba cómo a nivel de una primaria, porque la investigación había sido en una primaria en Argentina, pero yo creo que da para pensar y ver cuánto se repite eso en otros lados. Las maestras tendían a estimular las letras en las niñas y las matemáticas en los varones, ¿no? Y que eso no lo hacían conscientemente, ni siquiera con mensajes explícitos muy claros. Pero, por ejemplo, si a un varón no le salía un ejercicio de matemáticas, le decía, dale, búscalo por otro lado, dale que vos podés, dale que vos en esto sos bueno. Si a la nena no le salía, bueno, mira, te voy a explicar, a vos no te resultan muy fáciles, pero yo te voy a explicar. No era que no le enseñara, pero el mensaje era, esto no es para ti, tú no sos para esto. Y de alguna manera eso también explica cómo hay carreras, eso ya se está revirtiendo claramente, ¿no? Pero hasta hace bien poco en ingeniería para encontrar una mujer tenías que llevar una lupa. Claro. Hoy por suerte eso ya no se da tan así, pero fíjate que había una segregación hasta en la educación formal, ¿no? Bueno, de hecho la pandemia visibilizó de alguna manera la cantidad de mujeres trabajando, por ejemplo, en el área de ciencias y la importancia que tiene seguir estimulando Exacto. de alguna manera que y más lo mujeres... importante que fue eso, ¿no? Sin duda. Sí. Porque además no es que no estuvieran, estaban, lo que nos ha pasado a las mujeres históricamente, estaban invisibilizadas, uh-huh. porque estaban ahí y no se veían, no sabíamos que estaban. Natalia, entonces justamente sobre eso, permítame perdón que le interrumpa, pero no. Hace tiempo hablábamos con una líder industrial mujer que tienen una ONG justamente para incluir más mujeres en el mundo de la tecnología, por ejemplo, y una de las cosas sobre las que ella especialmente destacaba en su discurso era que cómo incluir a las niñas en el tema tecnológico, desde el siguiente punto de vista, con el tema de los regalos en particular, y cómo no tratar claro. a partir de los regalos de profundizar justamente estas cuestiones que como sociedad buscamos, por lo menos, tal vez, si no erradicar, ir paliando de alguna manera. Dejar de regalar la Barbie y la pelota de fútbol para niño y empezar a generar
otro tipo de instancias, otro tipo de regalos y de presente que promuevan otras cosas, ¿no? Pues absolutamente. Idea que va mucho más allá de lo que es la equidad de género, ¿no? Que es esto de generar en los chiquilines, darles juegos que les permitan crecer y enriquecerse. Francesco Tonucci es el que dice, para saber si un juguete es bueno, vos pensá, ¿cuánto se parece al barro? Cuanto más se parezca al barro, mejor es ese juguete, ¿no? Entonces está bueno, sí, regalarle a los chiquilines no cosas concretas con un mensaje tan poderoso, sino algo que les permita crecer, enriquecerse y crear. Pero además, las grandes, en el mundo desarrollado y en las grandes tiendas, ya no hay sector de juegos para niños y sector de juegos para niñas. Pero esto es de los últimos años. Hasta muy recientemente eso estaba claramente estipulado. Mi primer viaje de chica fue a Buenos Aires. Yo me traje una muñeca, mi hermano se trajo un mecano, ¿no? Eso era el prototipo de lo que tenía que ser, y uno lo compraba porque es lo que tenía que ser y era lo que recibía. Y de alguna manera eso se sigue repitiendo. Y los papás y las mamás se ponen, y los abuelos y toda la familia en general, se ponen bastante nerviosos, no cuando una nena pide una pelota, que ya lo entienden un poco más, sino si un nene pide una muñeca. Y ahí se activan 800 alarmas, preocupaciones, y genera la actitud contrafóbica, ¿no? Ay, a vamos a cortarle bien cortito el pelo y vestirlo bien de varoncito y llevarlo al baby fútbol, como tratar de contrarrestar una tendencia que ellos pueden sentir como afeminada, cuando en realidad es humana, nada más, ¿no? Bien, o sea que las claves estarían por tratar de alguna manera no seguir transmitiendo lo que son estos estereotipos vinculados a un sexo o al otro. Exacto, que vos fíjate que eso es un trabajo que se viene haciendo y con bastante buen resultado, porque en realidad hay que aceptar que los cambios culturales e históricos demoran mucho, ¿no? Uno se pone impaciente y quisiera que ya se borrara todo, empezar a hacer, bueno, esto es un proceso, demora mucho, pero yo que ya he vivido unos cuantos años, puedo ver la evolución y puedo ver cómo hoy hay familias que hacen un esfuerzo consciente por criar a sus hijos en la equidad. Hijos e hijas, ¿no? Tenemos el tema del lenguaje también, que es un problema en nuestra lengua, el uso que ha generado tantas polémicas, sigue generando, ¿no? Sí, yo justamente te quería consultar sobre el tema de, tú tienes mucha vinculación con lo que son niños y adolescentes. ¿Cómo estaban observando estos fenómenos estas generaciones más jóvenes? ¿Cuáles son las devoluciones que tenés con respecto a preguntas o cuestiones que ellos puedan plantear allí con respecto a esto de buscar de alguna manera una sociedad más igualitaria? Y yo te diría que ellos hay problemas que no los ven, no los entienden, tienen la suerte de nacer en un mundo en que ya hay cosas que han cambiado, ¿no? Me acuerdo una vez un niñito cuando salió lo del matrimonio igualitario, que tendría 6 o 7, ¿no? Y que dijo, ¿y qué es el matrimonio igualitario? Ah, bueno, es que cuando dos personas del mismo sexo se enamoran, se puedan casar. Y miró con cara extrañada y dijo, ¿y antes no podían? ¿No? Claro. Entonces es como que para ellos eso no es un gran logro, es como que no pueden creer que antes eso no fuera así, ponele. Y hay, como en todo, en los humanos, hay una gran variedad, ¿no? Y ves
como los chiquilines además de alguna manera reproducen el clima cultural en el que viven. Hay todavía sectores de la sociedad uruguaya muy conservadores que siguen criando a las niñas como niñas, los varoncitos como varoncitos, y deben todavía usar el celeste y el rosado para diferenciarlos. Uh-huh. Y hay otros sectores donde hay una actitud, ya te digo, más consciente de criarlos como seres humanos, ¿tá? Donde hay una cantidad de habilidades y capacidades a desarrollar, fortalecer, y queremos que sean mentalmente fuertes, que sean tipos que desarrollen pensamiento ético, que sean buenos, amables, solidarios, todo eso. Y después el estereotipo de género, que se lo construyan como les cante, ¿no? Que es un poco lo que uno ve ahora a las generaciones más jóvenes, uh-huh. Que son difíciles de encasillar, porque se están sintiendo como más libres para encontrar su propio camino. No era que habían solo dos caminos, uno u otro, no, descubrieron que hay muchos más y los están recorriendo. Uh-huh. Con mayor o menor felicidad, ¿tá? Eso habrá que verlo después. Claro. Pero eso uno ve cambios, ¿sabes? Y yo creo, por ejemplo, niñas que tuve ahí como una avalancha, de pronto niñas de fines de primaria que planteaban que se consideraban bisexuales. Y vos investigabas y te dabas cuenta que eso no era más que la muestra de que eran mucho más libres para hablar y para expresarse, y que no tenían miedo de exteriorizar algunas cosas que de chicas todas sentimos, solo que la represión y la autocensura impedía que lo explicáramos hasta, yo qué sé, hasta que después eso se estructuraba de alguna manera. Uh-huh. Pero eso que las chiquilinas decían soy bisexual, vos investigabas y le decías, pero ¿qué? ¿Vos querrías tener sexo con otra chica? Ay, no, nada de eso, te decían. No era en el plano sexual, ¿viste? Uh-huh. Era esa sensación más menos cuadriculadita. Natalia, le quiero llevar esta discusión o estos planteos que está realizando esta mañana a una cosa tal vez más práctica, pero también tan difícil de abordar como esto que venimos conversando hasta ahora, que es qué deben hacer los gobiernos desde las políticas públicas, me estoy refiriendo más bien al Estado más que al gobierno, con respecto a las políticas públicas para poder llegar a cambiar ciertas cosas. Y me refiero probablemente a los extremos. Uno es desde la educación pública formal o privada, pero formal, sí. Y también a lo que tiene que ver con las políticas públicas aplicadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con delitos como la violencia de género. Y lo planteo desde lo siguiente, porque yo siempre entendí, tal vez en el error, pero siempre entendí, sí, que la forma en la que uno le presta atención a las cosas es poniendo dinero para que las cosas cambien o se solucionen, o por lo menos haciendo cosas concretas, directas, no solamente desde el discurso, sino desde la acción. Y a veces hay quienes nos hablan desde los discursos, pero no desde la acción. ¿Cuáles son las políticas públicas que había que encarar para solucionar los problemas que tenemos en los extremos? O sea, crear mejores ciudadanos y eventualmente el final de la cadena, digamos, para tratar de aminorar o definitivamente erradicar la violencia contra la mujer. Primero de todo, los estados tendrían que aprender a valorar lo que es, vamos a llamarlo salud mental, pero no me estoy refiriendo a la salud
como ausencia de enfermedad solamente, sino a la formación como seres humanos de los ciudadanos, ¿no? Y entender que eso también le compete al Estado, el promover una formación mejor. Vos fíjate, por ejemplo, el tema que tenemos en este país con la violencia, ¿no? Es un problema grave que tenemos con la violencia hacia otros y con la violencia hacia uno mismo. Y se ve a todas las edades, y también está la violencia de género, la violencia familiar. Bueno, pero la violencia es un problema grave que tenemos. Vos has visto muchas campañas para tratar de erradicar y ofrecer alternativas no violentas a la resolución de conflictos. Poco y nada. No has visto. No has visto. Sí has visto campaña contra el dengue, ni que hablar contra el coronavirus, contra ese tipo de cosas. Pero lo que es salud mental, ¿se acuerdan? El 10 de diciembre, que es el Día de la Salud Mental, pero en realidad no le dan bola. En el Ministerio de Salud Pública generalmente están ocupados en apagar incendios del cuerpo físico, y siempre la salud mental es la cenicienta, siempre. Entonces eso es algo que debería absolutamente cambiar, y realmente reconocer que estos son problemas tan reales y tan concretos como el dengue, por ejemplo. Y lo que hace a la equidad de géneros también. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Suecia, bajamos del avión con mi marido, se fue al baño, yo al baño de damas, era el baño de hombres, sale y me dice: esto es equidad de género. ¿Sabes lo que hay en el baño de hombres? Un cambiador de bebés. Estoy hablando hace como 15 o 20 años, ¿está? Pero fíjate que eso, qué mensaje poderoso. Acá a nadie se le ocurre que en un baño de hombre pueda haber un cambiador de bebés. Entonces hay una cantidad de pequeños detalles que mandan poderosos mensajes y que deberían ser apoyados. Los uruguayos tenemos muchos problemas, uno de los cuales es la brutal, el piloto automático que nos hace politizar partidariamente todo, que eso es algo que nos tranca tanto, que es difícil, porque viste, parece que algunas luchas tienen dueño de un lado o del otro, y que si vos decís tal cosa, entonces lo que están pensando es qué camiseta tenés puesta, y nos cuesta darnos cuenta que estas son cosas humanas que van más allá de los partidos, y que si no nos juntamos todos y nos ponemos de acuerdo y, por ejemplo, formamos a las educadoras y los educadores para que sepan dar una enseñanza igualitaria, de verdad, no vamos a solucionar el problema, porque todo queda en manos de la buena voluntad o la ideología de cada uno, pero no hay una política al respecto. Vos fíjate, tema educación sexual. Ustedes son muy jóvenes, pero seguro se acuerdan ya de varios embates intentando dar educación sexual. Sigue sin lograrse. Yo el año pasado, creo que fue para el Día de la Mujer, que el Museo Gurvich nos pidió a algunas mujeres que leyéramos textos de mujeres, y yo elegí un texto de la doctora Luisi de hace 70 años, diciendo que cómo podía ser que no se diera educación sexual en la escuela, que a ella decían que quería volver prostitutas a las niñas porque quería darles educación sexual. Hoy estamos a 70 años de ese texto, y yo te voy a decir que no estamos tan lejos de esa reacción, ¿eh? No, el problema es que la educación uruguaya sigue teniendo dificultades y deficiencias
en educación sexual, por ejemplo, pero en educación ambiental, en educación financiera, en educación de tránsito. Pero por supuesto, en educación de tránsito, claro, en la resolución de conflictos. Exacto. Somos pésimos, o somos pasivos y nos quedamos masticando la rabia y soñando venganzas, o nos agarramos a las piñas. Pero no tenemos un buen adiestramiento de defensa no violenta de nuestros derechos. Y eso se podría hacer miles de cosas a nivel poblacional, miles de cosas. Algunas de esas cosas se están intentando, pero ya te digo, son flashes en un lado y en otro, porque no hay una verdadera política al respecto. Natalia Trenchi, médica, psiquiatra de niños y adolescentes y psicoterapeuta cognitivo-conductual, además conferencista y columnista y docente. Le agradecemos enormemente estos minutos con nosotros aquí en Otra Mañana. Gracias a ustedes, Rosana y Francisco, y saludos para todos. Y además de esos títulos, soy una ciudadana preocupada. Que eso también pesa. Gracias, Natalia.